Sirius no es fortuna en la descripción. Les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius is not fortuna. Capítulo 14. Momentos antes de una supernova. Notas. Ver el final del capítulo para notas. Texto del capítulo. El regreso llegó como una maldición. En un momento, la magia del viento de Ram lo atravesaba. Al siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con un suave tono dorado. El aire olía a limpio, fresco, como si nada hubiera cambiado. En el momento en que Subaru abrió los ojos, supo que había regresado. El techo de su habitación en la mansión de Roswell se alzaba imponente sobre él. Su cuerpo estaba completo de nuevo, milagrosamente restaurado. Su pecho no estaba destrozado. Sus huesos no estaban rotos. Sus pulmones podían respirar. Pero su mente permanecía encadenada en el bosque, aplastada, muerta. Su garganta se contrajo, asfixiada por una desesperación tan profunda que amenazaba con consumirlo. Barusu, despierta. Es de mañana. El crujido de las cortinas al abrirse, seguido de una voz familiar que lo llamaba. Ram. Ella estaba de pie frente a las ventanas, con los brazos cruzados, mirándolo con leve impaciencia. Llegas tarde al trabajo, continuó. Ya veo. Estás haciendo un berrinche, ¿entonces? Subaru no se movió. No reaccionó. Simplemente miró fijamente a la pared, con los ojos vacíos, reflejando el vacío que había echado raíces en su interior. Ram frunció ligeramente el ceño mientras observaba a Subaru permanecer completamente inmóvil. Un destello de algo parecido a la preocupación cruzó su rostro antes de que suspirara. Ja. Si esperas que te tenga lástima, esperarás mucho tiempo. El silencio respondió a sus palabras. Ni siquiera un leve movimiento delató la conciencia de Subaru. Ram. No tengo tiempo para esto, Barusu. Si vas a estar de mal humor toda la mañana, hazlo en el trabajo. Se acercó, extendiendo la mano hacia él en un gesto que parecía casi paternal. Todo su cuerpo se tensó, sus manos se apretaron en puños, aferrándose a las sábanas como si fueran salvavidas. Estaba demasiado cerca. Y en el momento en que sus delicados dedos lo rozaron, él reaccionó violentamente. Su brazo se balanceó con una fuerza descontrolada, apartando su mano con un chasquido seco. Ram retrocedió, con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. El cuerpo de Subaru tembló incontrolablemente, encogiéndose como si se preparara para el impacto. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas e irregulares, su mirada recorría la habitación como si esperara otro ataque. Su cuerpo aún recordaba el dolor. Hierro frío en sus muñecas. Hielo clavándose en su piel. El crujido nauseabundo de una masa de la mañana destrozando sus extremidades. Cuchillas intangibles desgarrando su garganta. Sus ojos se clavaron en Ram, y ella vio el miedo y el odio entrelazados, consumiéndolo por completo. Barusu. La confianza inquebrantable que siempre la caracterizaba flaqueó por un instante. Había esperado quejas, lamentos, incluso desafío. Cualquier cosa menos este silencio inquietante y la forma en que la miraba como si fuera un monstruo. Sus dedos se tensaron. Algo en esto se sentía profundamente mal. Antes de que pudiera expresar su confusión, sonó una llamada, sacudiendo la rígida figura de Subaru. Subaru. No levantó la vista, pero sintió su presencia. Emilia. Se quedó en la puerta, con la mirada llena de silenciosa preocupación. Sus ojos amatista ya estaban frenéticos. Sabía que se movían en círculos. La angustiosa verdad se había aferrado a ellos como un sudario, pero verlo así, esto era algo para lo que no estaba preparada. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. ¿Qué está pasando?, preguntó. Ram miró la figura inmóvil de Subaru antes de suspirar. Está siendo dramático. Emilia frunció el ceño ligeramente y se acercó. Justo antes de que pudiera alcanzar a Subaru, una tercera voz intervino, interrumpiendo el pesado silencio. Algo raro le pasa. Puck, materializándose en una pequeña figura flotante, flotó junto a Emilia mientras estudiaba a Subaru. Sus ojos penetrantes no pasaban nada por alto. Emilia se arrodilló junto a la cama, su mirada preocupada y confusa buscando el rostro de Subaru. «Subaru», llamó suavemente. Silencio.
Él permaneció sin responder. Frunció el ceño. Extendió la mano, lentamente, con cuidado, y la colocó sobre la muñeca de Subaru. Puck observaba atentamente, su pequeño cuerpo prácticamente vibrando de anticipación. Esta vez, Subaru no se inmutó. No hubo un retroceso violento, ni una lucha desesperada. Por primera vez desde que despertó, su respiración se ralentizó ligeramente. Su cuerpo se relajó un poco. Sus hombros, que habían estado tensos por el miedo, se aflojaron un poco. El corazón de Emilia dio un vuelco con una frágil esperanza. «Subaru, ¿estás bien? ¿Qué te pasó?» murmuró Puck, llamando la atención de Emilia. «¿Qué?», preguntó ella, frunciendo el ceño. Puck se acercó flotando, observando el rostro de Subaru. Justo ahora, reflexionó. Estaba entrando en pánico. Su cuerpo rechazaba por completo todo lo que lo rodeaba. Sus ojos azules se posaron en Ram por un momento, antes de volver a fijarse en Subaru. Pero Lia, cuando lo tocaste, se calmó. Los labios de Emilia se entreabrieron. Miró a Subaru, apretando ligeramente sus dedos alrededor de su muñeca. Entonces, una expresión resuelta se instaló en su rostro. «En ese caso, me quedaré con él. Necesita descansar hoy». Los ojos de Ram se entrecerraron ligeramente. «Perderás el tiempo, Emilia, Sama», murmuró. «Es mi decisión», respondió Emilia con serenidad. Ram exhaló por la nariz. «Bien. Haz lo que quieras». Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Emilia sola con Subaru y Puck. Puck, sin dejar de observar a Subaru con atención, suspiró. «Esto no es solo un mal humor», murmuró. «Su psique está hecha un desastre». El corazón de Emilia se encogió. «¿Qué quieres decir?», susurró con voz frágil. Puck ladeó la cabeza. «Dijiste que había retrocedido en el tiempo otra vez, ¿verdad?», preguntó con tono serio. «No sé qué le pasó, pero sea lo que sea, se rompió». Su cola se movió. «Se está apagando por completo». Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió oleadas de desesperación, culpa y remordimientos que la abrumaban, amenazando con ahogar su mente. «Pensé que todo había terminado. ¿Qué te pasó, Subaru?». Si lo supiera, habría. Mientras apretaba los dientes, Emilia apretó la muñeca de Subaru, buscando una pizca de consuelo en su cuerpo inmóvil. «Entonces realmente no puedo dejarlo solo», susurró. Después de acomodar cuidadosamente a Subaru de nuevo en la cama, Emilia y Puck salieron de la habitación, dejándolo descansar en un frágil silencio. Puck flotaba a su lado, moviendo la cola nerviosamente mientras intentaba calibrar su estado de ánimo. Entonces, dijo finalmente. «¿Y ahora qué?». Emilia apretó los puños. «No sé qué le pasó», murmuró, con la voz tensa por la preocupación. «Pero, tengo algunas ideas». Las orejas de Puck se alzaron, sus ojos azules brillando con interés. «Ah, ¿sí?». Emilia respiró hondo, intentando calmar la creciente ola de ansiedad que la invadía. «La última vez que vi a Subaru», comenzó lentamente, «estaba dentro de la mansión. Les he dicho a Ren y a Ram que lo vigilen. Y fui contigo a la aldea de Erlam para buscar al usuario de la maldición, mientras él estaba a salvo aquí». «Puck, ¿un usuario de maldición?». «Sí, hay uno que parece haber atacado a Subaru en bucles anteriores. Así que fui allí a buscarlo». Dudaba, el recuerdo de ese último momento antes de que su mundo volviera a su origen le provocaba un escalofrío. «Ya veo», respondió Puck. «Pero, cuando regresaba, de repente volvimos a un bucle. Eso significa que Subaru probablemente estuvo en peligro mientras yo no estaba», dijo, bajando la voz a un susurro. Puck asintió levemente, pensativo. «Continúa». «Eso deja 3 posibilidades». La mirada de Emilia se dirigió hacia la puerta cerrada de la habitación de Subaru, frunciendo el ceño pensativa. «1», continuó, «el usuario de la maldición notó mi presencia en la aldea, se coló en la mansión y atacó a Subaru». La cola de Puck se movió. «Es probable. Si se hubiera dado cuenta de que lo estabas buscando, habría sido más cauteloso, más imprudente. Pero Roswell, las criadas y Beatrice estaban allí, especialmente Beatrice. No puedo imaginar que dejara entrar una amenaza no deseada en la mansión. ¿Verdad? Lo que nos lleva a
2. Continuó Emilia, con la voz adquiriendo un tono metálico, Subaru salió de la mansión en contra de mis instrucciones y fue atacado afuera. Los dedos de Emilia se apretaron. La idea de que Subaru pudiera haberse puesto en peligro voluntariamente, yendo en contra de sus deseos, le provocó una descarga de ira. Puck tarareó. Más probable. No es imposible que haya escapado de ellos, solo son 2. ¿Recuerdas cuando la criada roja logró perderte en la capital? 3. Ren, Ram, Roswell o Beatriz se atacaron a Subaru, lo interrumpió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras un tenso silencio se instalaba entre Emilia y Puck. Las orejas de Puck se movieron incómodamente. ¿De verdad crees que eso pudo haber pasado? Emilia se mordió el labio. No quiero, admitió. Pero la inquietante posibilidad se negaba a ser ignorada. Sintió un vuelco en el estómago al pensarlo, como una cuchilla en el pecho. Rem y Ram. Las 2 personas con las que había dejado a Subaru. Las 2 personas en las que había confiado para protegerlo. Su mente rechazó inmediatamente la idea, aferrándose desesperadamente a la esperanza. Además, Subaru le había dicho que se había vuelto aún más cercano a las hermanas gemelas. Era difícil imaginar que de repente le dieran la espalda y lo pusieran en tal estado, quién sabe por qué. Pero no podía olvidar la mirada en el rostro de Rem. El frío odio y el asco en sus ojos aquella fatídica noche. Y ahora, Subaru estaba así. Un terrible presentimiento se alojó en su pecho. Me quedo con él, repitió en voz baja, más para sí misma que para Puck. La expresión de Puck se suavizó. De acuerdo, dijo. Entonces vigilaré a los demás. Emilia asintió, un leve destello de gratitud calentándole el corazón. Gracias, Puck. Se volvió hacia la habitación de Subaru, cada paso cargado de determinación. Al entrar, se sentó junto a su cama, con la mirada fija en su pálido rostro. Te protegeré, Subaru, murmuró con voz suave. Extendió la mano y la posó delicadamente sobre la de él, pero no respondió. No se movió. Apenas parpadeó. El nudo en su garganta creció con cada segundo que pasaba. Apretó la tela de su ropa, con los dedos temblando. Quería llorar, pero un muro de determinación contuvo las lágrimas. No se derrumbaría ahora. Porque si Subaru no podía luchar por sí mismo en ese momento, entonces ella lo haría por él. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve crujido de la silla de madera cuando Emilia cambió su peso. Subaru no se había movido. Ni cuando entró con los libros. Ni cuando habló. Ni siquiera cuando lo tocó. Le había tomado la temperatura con el dorso de la mano. Nada. Sin fiebre, sin señal de enfermedad. Pero su cuerpo estaba frío. No como lo estaría alguien enfermo, sino frío como alguien sin vida. Emilia se mordió el labio, luchando contra una oleada de desesperación. Se inclinó más cerca, apoyándose en la cama. Subaru. Susurró, con la voz cargada de una desesperada esperanza de que se moviera, pero el silencio fue la única respuesta que obtuvo. Sus dedos se aferraron a las sábanas. Me quedaré aquí hoy, murmuró al fin, más para sí misma que para él. Así, si necesitas algo, estaré cerca de nuevo. Ninguna respuesta. Se apartó un mechón de cabello plateado de la cara, un gesto que delataba el temblor en su mano. Yo también estudiaré aquí, continuó, manteniendo un tono suave. Puck y los espíritus me harán compañía, pero, sería agradable que tú también lo hicieras. Una constelación de espíritus menores cobró vida cerca de sus manos. Les sonrió suavemente, encontrando un momento de consuelo en su presencia antes de volver la mirada hacia Subaru. No tienes que hablar. Puedes descansar. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero, si tienes curiosidad, siempre puedes venir a ayudarme con mis estudios. Había un ligero tono burlón en su voz. Una pequeña invitación a la normalidad, pero Subaru permaneció impasible, perdido en una enigmática quietud que le carcomía el corazón a Emilia. No sé qué hacer, se dijo a sí misma. Sus ojos amatistas se dirigieron hacia el escritorio, donde había dejado sus libros. Lentamente, acercó uno y lo abrió. Pero las páginas se difuminaban como una acuarela dejada demasiado tiempo bajo la lluvia. Intentó leer, intentó concentrarse, pero sus ojos volvían una y otra vez a Subaru. A su mirada vacía. A su quietud.
a la forma en que parecía un cuerpo sin alma. El sofocante silencio se rompió con un golpe repentino. Subaru se estremeció. Fue pequeño, una reacción casi imperceptible, pero Emilia lo notó. Se giró inmediatamente, observando atentamente su rostro. «Subaru», susurró. No hubo respuesta. Un segundo golpe siguió, esta vez un poco más fuerte. «Emilia-sama», llamó la voz de Rem, tranquila y serena como siempre. Subaru se estremeció violentamente esta vez, su cuerpo se sacudió como si lo hubieran golpeado. Ni siquiera miró la puerta, sus ojos fijos en el suelo, su respiración superficial interrumpida por el temblor de sus dedos. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente, su corazón se contrajo ante su reacción, se obligó a ponerse de pie. «Está bien, estoy aquí, te protegeré», murmuró, colocando una mano suave sobre el hombro de Subaru antes de dirigirse a la puerta. La abrió lo suficiente como para ver la expresión educada y distante de Rem. «He traído su comida», dijo Rem, con su voz tan tranquila como siempre. Emilia tomó el plato, asintiendo levemente en señal de gratitud. «Gracias». Rem dudó, su mirada se detuvo en Subaru por un momento antes de volver a hablar. «¿Está bien?». La vigilancia de Emilia aumentó instintivamente, y optó por una calma. «Necesita descansar». Una pequeña pausa se extendió entre ellas antes de que Rem inclinara la cabeza en una leve reverencia. «Como usted diga, Emilia-sama». La puerta se cerró. Entonces, los pasos de Rem se alejaron. Emilia no se movió hasta que se desvanecieron por completo. Emilia se giró, suspirando suavemente mientras se acercaba de nuevo a Subaru. Se arrodilló a su lado, con el plato en la mano. «Subaru», lo animó, «deberías comer algo». Silencio. Sus ojos permanecieron sin ver, fijos en algún punto más allá de las paredes de la habitación, ajenos a su presencia. Con cuidado, levantó una cucharada de comida y se la ofreció a sus labios. Ni siquiera siguió su movimiento. Esperó, con la esperanza parpadeando y desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. Nada. Solo un silencio doloroso y profundo. Lo intentó de nuevo. «Solo un poco, ¿de acuerdo? Te hará sentir mejor». Subaru permaneció inmóvil. «Subaru», susurró. Seguía sin reaccionar. Ni siquiera un leve movimiento. Permaneció como una estatua, inflexible, sin responder. Una ola de desesperación le inundó mientras apretaba la cuchara con más fuerza. Esto no era propio de él. Este no era Subaru en absoluto. La frustración la arañó, amenazando con abrumarla con lágrimas. Dejó la cuchara y tomó un vaso de agua. «Al menos bebe», suplicó, ofreciéndoselo a sus labios. Ninguna reacción. Sus manos apretaron con fuerza la taza de porcelana. Quería llorar, gritar, hacer cualquier cosa menos quedarse sentada allí en ese silencio agonizante. Pero no cedería. Todavía no. Así que dejó la bandeja y se sentó a su lado, con el cuerpo desplomado contra el suyo. «Me quedaré», susurró, con la voz apenas audible. Aunque él no respondiera. Aunque no se moviera. Se quedaría. Put finalmente rompió el silencio. «Lia, tú también deberías comer», murmuró, con las orejas gachas. Negó con la cabeza, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. «Está bien», susurró, más para sí misma que para nadie más. «Está bien». Tenía que estarlo. Resistió la tentación de obligar a Subaru a comer. No quería empeorar las cosas. En cambio, se aseguró de que la comida estuviera a su alcance, una ofrenda silenciosa por si encontraba la fuerza para siquiera reconocerla. Por si acaso. Se quedó a su lado. Esperando. Por la tarde, llegó un nuevo visitante. El silencio opresivo se rompió con un nuevo sonido. El crujido de la puerta al abrirse sin llamar. «Emilia-sama», dijo la voz cantarina. Emilia se giró rápidamente, sobresaltada. Roswaal estaba en la puerta, con su habitual sonrisa pintada. «Roswaal», susurró, y su voz delató su sorpresa. Sus ojos dispares se dirigieron hacia Subaru, deteniéndose un momento antes de volver a Emilia. Un nudo frío se le apretó en el estómago. Cuando Rem había llegado, Subaru se había estremecido, al menos reconociendo su presencia. Pero ahora, ni siquiera reaccionó. Los ojos de Roswaal se entrecerraron ligeramente. «Vaya, vaya», tarareó Roswaal.
Es una visión muy rara encontrar a Emilia Sanma estudiando fuera de sus lugares habituales. Me pregunto, ¿tendrá esta habitación algún encanto especial? Emilia suspiró, dejando caer los hombros derrotada. No estaba de humor para los juegos de Roswaal. Aún así, forzó una sonrisa en respuesta. Bueno, reflexionó Roswaal. Desde luego que no pareces tú misma, Subaru-kun. El silencio recibió sus palabras, pesado y sofocante. Emilia se acercó instintivamente a Subaru, apoyando la mano ligeramente sobre su brazo. No se ha sentido bien, dijo con cautela. Roswaal tarareó pensativo. Ya veo, ya veo. Luego, de repente, volvió su atención a Emilia, y su sonrisa pintada se ensanchó. ¿Y has decidido estudiar aquí en vez de...? Emilia asintió. Gracias por permitirlo, dijo sinceramente, sosteniendo la mirada de Roswaal directamente. No quería dejarlo solo. Roswaal soltó una risita, entrando más adentro. Ah, qué compasión. Te sienta bien, Emilia-sama. Apretó los puños a los costados. Si solo estás aquí para molestarme, Roswaal, prefiero que te vayas. Roswaal simplemente dejó escapar una risita baja. Mis disculpas, mi querida Emilia Sanma, murmuró, llevándose una mano al pecho en señal de falso arrepentimiento. Solo vine a ver cómo estaba nuestro querido empleado. Los ojos de Emilia se entrecerraron ligeramente, con un destello de desafío en su profundidad. Yo me encargaré de Subaru, dijo simplemente. Roswaal sonrió. Por supuesto. Pero su mirada se detuvo demasiado tiempo. Emilia sostuvo su mirada, negándose a retroceder. Pasaron unos tensos segundos antes de que finalmente se diera la vuelta. Entonces lo dejaré a tu cuidado, murmuró. Mientras caminaba por el pasillo, gritó. Pero ten cuidado, Emilia Sanma, después de todo, incluso las almas más gentiles pueden estar ocultando las cosas más terribles. Lo vio desaparecer tras la esquina, con una inquietud que se le acumulaba en el estómago. Respirando hondo, cerró la puerta firmemente tras ella, aislando a Subaru de miradas indiscretas e interferencias no deseadas. No dejaría que Roswaal, Ren, Ram ni siquiera Beatriz se acercaran a él. No dejaría que nadie lo lastimara. No otra vez se volvió a sentar junto a Subaru, buscando su libro. Aunque su concentración flaqueara, tenía que intentarlo. Si no podía llegar a él con palabras, simplemente estaría allí. El tiempo que él la necesitara, rasguño, 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 dentro, Emilia se despertó. Se había quedado dormida en el escritorio, con la frente apoyada en los brazos cruzados. El tenue olor a tinta persistía en los papeles a su lado, notas garabateadas apresuradamente de sus estudios. Un pequeño y cansado murmullo escapó de sus labios mientras parpadeaba aturdida. Los párpados de Emilia se abrieron cuando un sonido, un leve y repetitivo rasguño, rompió el silencio. Su mente confusa apenas lo registró al principio, pero al incorporarse, el sonido se agudizó. Golpes rápidos y secos contra el papel, una y otra vez. Garabateando. Sus ojos se desviaron hacia el escritorio y, entonces, se quedó paralizada. El bolígrafo que había usado antes, no estaba. Una terrible sensación le oprimió el pecho. El sonido, rasguño, 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 no estaba escribiendo. Se giró hacia Subaru y se le cortó la respiración. Sus brazos desnudos. Llenos de rasguños y cortes superficiales, heridas recientes grabadas en su propia piel. El bolígrafo que había usado antes estaba sujeto entre sus dedos, su punta afilada trazando otra línea cruel por su antebrazo. Una horrible comprensión la golpeó. Estaba intentando mantenerse despierto. Permanecer consciente, incluso si eso significaba infligirse a sí mismo este tormento agonizante. Los rasguños cesaron abruptamente. Lentamente, Subaru levantó la cabeza, encontrándose con la mirada de Emilia con ojos vacíos. Sus pupilas estaban dilatadas, reflejando nada más que un frío vacío. No había culpa, ni vergüenza, ni un atisbo de remordimiento en sus profundidades. Parecía ausente, como si ni siquiera estuviera realmente allí. Subaru. Su voz se quebró, ahogada por el miedo y la angustia. La silla rechinó contra el suelo cuando se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano hacia él al instante.
Emilia se abalanzó sobre Subaru, agarrándole la muñeca. ¡Para!, gritó, con la voz ronca de terror. El bolígrafo se le cayó de los dedos, rodando por el suelo con un ruido sordo. La respiración de Emilia era entrecortada e irregular, su pecho subía y bajaba demasiado rápido, cada inhalación un jaleo desesperado por aire mientras el pánico le arañaba el pecho. Le apretó la muñeca, deseando que respondiera, que reconociera su presencia, pero solo el silencio respondió a su frenética súplica. Subaru no se resistió. No se apartó. Pero tampoco reaccionó. Simplemente se quedó allí sentado, mirando a la nada, con la mano inerte en el agarre de ella. Su magia brilló al instante, una luz etérea se precipitó sobre su piel, sellando las heridas como si nunca hubieran existido. Pero ella lo sabía. Sabía que incluso si lo curaba 1000 veces, la razón seguiría ahí. Sus ojos ardían con lágrimas, nublando su visión. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Silencio. Subaru permaneció impasible. El agarre de Emilia en su muñeca se intensificó con la desesperada esperanza de que provocara algún destello de reconocimiento. ¿Por qué te harías esto a ti mismo?, susurró. Pero él permaneció en silencio, hiriéndola con su indiferencia. Su corazón latía con fuerza, la frustración le hervía por dentro. Le sacudió la muñeca ligeramente, intentando forzar una reacción, intentando que la mirara. Subaru. Su voz se tensó, la frustración se filtraba. No entiendo. Dime qué te pasó. Seguía sin responder. Ni siquiera se inmutaba. Sus dedos se aferraron a la tela de la manga de su jersey, sujetándolo como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Subaru, por favor. Su voz se quebró. Por favor. Aún así, no respondió. El silencio era insoportable. Yo pensé que estábamos más cerca que esto, susurró con voz temblorosa. Sus propias palabras la sobresaltaron. Pero una vez que salieron, no pudo detenerse. Su desesperación creció más allá de su punto de quiebre. No tienes que contármelo todo, dijo con fiereza, luchando por no quebrarse. Sé que hay cosas que no puedes decir, lo sé. Pero, tragó saliva para contener un sollozo. Pero te estás lastimando. Te estás consumiendo frente a mí. El mundo se desvaneció a su alrededor mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, cálidas contra su piel fría. Y no puedo simplemente sentarme. Por favor. Por favor, dime qué tengo que hacer. Subaru. Un latido, extendido hasta la eternidad. Y entonces, temblores recorrieron la mano de Subaru, un destello de movimiento en sus dedos apretados. Sus labios se entreabrieron ligeramente y, por un instante fugaz, Emilia se atrevió a tener esperanza. Iba a decir algo. Su corazón dio un vuelco, contuvo la respiración, el silencio amplificando la anticipación. Pero tan rápido como comenzó, el movimiento se desvaneció. Sus labios permanecieron cerrados, sin formar palabras. Una ola de náuseas recorrió a Emilia. No era simplemente decepción. Era un golpe aplastante para la frágil esperanza a la que se había aferrado. Su mirada se desvió por una fracción de segundo, un destello de algo, reconocimiento, arrepentimiento, que rompió momentáneamente el gélido vacío de sus ojos. Pero se desvaneció tan rápido como llegó. Se dio la vuelta, sus movimientos deliberados y controlados. Sus manos, con una inesperada delicadeza, apartaron las de ella de sus mangas. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El pecho de Emilia se hundió, el dolor reemplazando la frenética esperanza de momentos antes. Fue rechazo. Un rechazo silencioso y aplastante, desprovisto de explicación o consuelo. La destrozó, dejando tras de sí solo un vacío entumecido. Subaru bajó la mirada. Emilia lo miró fijamente. Sus labios temblaron, entreabiertos como si quisiera decir algo más, suplicar de nuevo. Pero no pudo. Porque ¿qué más quedaba por decir? Había suplicado. Había rogado. Y aún así, él no la dejaba entrar. Una parte de ella gritaba, no lo sueltes. No lo sueltes. Porque si lo hacía, si lo soltaba ahora, lo perdería para siempre. La idea de que pudiera perderlo por completo, tragado por la oscuridad que parecía habitar, la llenó de terror. Sin pensarlo conscientemente, se movió hacia su espacio. No pensó.
No dudó, ella simplemente lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su hombro. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, cada uno una súplica desesperada por conexión, por reconocimiento. Emilia lo sintió congelarse, ponerse completamente rígido. Se volvió sólido bajo su tacto como una estatua, pero no la apartó. Pero él tampoco le devolvió el abrazo. Y de alguna manera, eso dolió aún más. Por favor, no desaparezcas, gimió, con la voz quebrada por las lágrimas. Por favor, un leve movimiento. Los dedos de Subaru se estremecieron. Por un instante fugaz, su mano se alzó como para devolverle el abrazo. Un reflejo tal vez, un anhelo enterrado bajo capas de dolor. Luego, con la misma rapidez, la retiró, dejando caer la mano inerte contra su costado. Emilia no se movió. No lo soltó. No lo obligó a devolverle el abrazo. Simplemente lo abrazó, porque alguien tenía que hacerlo. Esta frágil conexión, por incompleta que fuera, era todo lo que le quedaba de él. Porque si lo soltaba ahora, tal vez nunca volvería a alcanzarlo. La habitación estaba en silencio. El aire se sentía pesado. Durante los últimos 3 días, Subaru no había pronunciado ni una sola palabra. Ni a Emilia. Ni a Ram. Ni a nadie. Se había quedado en su cama, inmóvil, sin reaccionar, viendo pasar el tiempo como un muerto. Emilia intentó llenar el vacío. Como antes, se sentó en su escritorio, junto a su cama, haciendo cualquier cosa para mantenerse ocupada. Leía en voz alta, su voz una frágil melodía en la opresiva quietud. Le escribía cartas, volcando su corazón en el papel, sabiendo que permanecerían sin leer. A veces, le hablaba, suavemente, tentativamente, como si lo estuviera atrayendo de vuelta del abismo. Y cayó la noche. El crepúsculo descendió de la misma manera que en los últimos bucles. Y Subaru no pudo ignorarlo, el peso de la muerte inminente. La tercera noche. No pudo ignorar la sensación de fatalidad que se acercaba sigilosamente. Y Emilia lo notó de inmediato. Estaba sentada junto a su cama, hojeando un libro, fingiendo leer, pero en realidad, solo estaba esperando. Esperando algo, cualquier cosa. Y entonces, un susurro áspero. Lo siento, un hilo frágil apenas audible por encima del silencio que había reinado durante días. Pero las manos de Emilia se detuvieron, sus dedos se apretaron alrededor del libro. Lentamente, vacilante, se volvió hacia él. Subaru. Sus dedos se crisparon contra la manta. Su voz surgió, áspera, ronca, como si hubiera olvidado cómo usarla. Yo, te lo puse difícil, murmuró. El pecho de Emilia se contrajo. Era la primera vez que hablaba en días, la primera vez que reconocía el abismo que los separaba. Y lo primero que hizo fue disculparse. Emilia negó con la cabeza de inmediato. No, no lo hiciste. Subaru soltó una risa débil, desprovista de alegría. Fue pequeña, autocrítica. Eres una pésima mentirosa, ¿lo sabes? Ella frunció el ceño, su frente se arrugó con preocupación. No estoy mintiendo. Solo dices eso para hacerme sentir mejor, replicó, con la voz cargada de amargura. Ella suspiró suavemente. No, dijo con firmeza. Lo digo porque es verdad. Sí, bueno. De todos modos, me siento fatal, exhaló temblorosamente, frotándose la cara con una mano. No sé. Simplemente, me siento inútil. No debería preocuparte tanto. Lo siento, prefiero un gracias a muchos lo siento, ¿recuerdas? Dijo suavemente, con la voz cargada de calidez. Me quedé porque quería ayudar, no porque quisiera una disculpa. Subaru permaneció en silencio, aplastado aún más bajo el peso de su culpabilidad. Pero entonces, como si sintiera el cambio de humor, Emilia forzó una pequeña sonrisa. No llegó a sus ojos, pero fue un faro de luz en la atmósfera densa. Bueno, si de verdad te sientes tan mal, dijo, inclinando la cabeza juguetonamente, entonces compénsalo comiendo algo. Subaru parpadeó, desconcertado por su repentino cambio de tono. Eso es chantaje, murmuró, con un toque de diversión en la voz. Emilia inclinó aún más la cabeza, fingiendo inocencia. ¿En serio? Subaru resopló con sinceridad esta vez. Dios, esto se sentía casi normal.
La forma en que hizo un puchero, la forma en que inclinó la cabeza un poco demasiado, la forma en que no se rindió con él, incluso cuando él se rindió consigo mismo. Era reconfortante. Tal vez, solo tal vez, si se aferraba a este momento, las cosas no se sentirían tan mal. Subaru se recostó en las almohadas, forzando un suspiro fingido. Bueno, no sé, dijo, con voz cargada de fingida reticencia. Tal vez si me das de comer. Y también una almohada para el regazo. La broma era forzada, pero era algo. Incluso en su artificialidad, había un atisbo de vida, una chispa del antiguo Subaru. La expresión de Emilia se suavizó ante sus palabras. De acuerdo. Espera, ¿qué? Tartamudeó, sorprendido por su sinceridad. Ella sonrió dulcemente. Si eso es lo que se necesita, dijo con seriedad, entonces lo haré. Subaru la miró atónito. Hablaba completamente en serio. Una extraña calidez le llenó el pecho. Estaba bromeando, ¿sabes? Murmuró, sintiendo un rubor subirle por el cuello. La sonrisa de Emilia se ensanchó. ¿Eso significa que comerás normalmente? Un instante de silencio, entonces, exhaló. Bien, Emilia sonrió radiante. Tomó el plato, con cuidado sacó una cucharada de comida y se la ofreció. Subaru extendió la mano. Una cucharada. 2. 3. Sabe genial. Recordando quién se encargaba de cocinar en este lugar, le temblaron las manos y, con un gesto impulsivo, tropezó con las de Emilia, haciendo que el plato se le escapara de las manos. Cayó al suelo con un estrépito ensordecedor, destrozando el frágil momento de normalidad que habían cultivado con tanto cuidado. Emilia parpadeó, la calidez de su sonrisa flaqueando ante el repentino movimiento de Subaru. Se quedó paralizado a medio camino, conteniendo la respiración en un jaleo ahogado. Su respiración se entrecortó. Lo siento, Emilia hizo un gesto de desdén con la mano. No es nada, dijo en voz baja, arrodillándose y barriendo las migas del suelo con una sonrisa inocente. Luego, con una pequeña sonrisa, murmuró, no me importa limpiar después de ti. Sus palabras, que pretendían ser tranquilizadoras, golpearon a Subaru como un puñetazo en el estómago. Emilia continuó, mirándolo a los ojos con una sinceridad que le heló la sangre. Solo significa que puedo cuidarte un poco más. Todo su cuerpo se tensó, sus músculos se contrajeron involuntariamente. El aire cambió. Emilia no se dio cuenta, pero las manos de Subaru comenzaron a temblar. El mundo se estrechó, centrándose en la sonrisa de Emilia, sus palabras resonando en sus oídos, deformadas y distorsionadas en algo siniestro. Ren, arrodillado a su lado con esa misma expresión amable, sonriendo, mintiéndole en la cara, fingiendo ser su amigo mientras planeaba su tortura. No me importa limpiar después de ti. Solo significa que puedo vigilarte un poco más. Tú, estás mintiendo. Emilia levantó la vista, confundida. Subaru. Estás mintiendo, susurró de nuevo. Su respiración era entrecortada. Sus manos se aferraron a sus brazos, su cuerpo se encogió sobre sí mismo. Me estás mintiendo, dijo con voz temblorosa de miedo. Igual que ella. El corazón de Emilia se hundió. Subaru, no me toques. Se estremeció, una ola de gélida desesperación la recorrió como hielo. Todo el cuerpo de Subaru temblaba, su respiración se convertía en jadeos entrecortados como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. Sus ojos recorrían la habitación, desesperados por escapar, pero finalmente se fijaron en Emilia con una aterradora mezcla de miedo y acusación. Ya no puedo distinguir la diferencia, susurró, con la voz quebrada por la angustia. Las manos de Emilia se cernían en el aire, impotentes, su tacto ahora era una fuente de terror en lugar de consuelo. Un pesado silencio llenó la habitación. Luego, con una exhalación temblorosa, murmuró, solo vete. Las palabras atravesaron el corazón de Emilia como fragmentos de vidrio. Ese Subaru, fuera. Gritó Subaru, con la voz áspera por el dolor y la desesperación. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Está bien, susurró, con la voz ahogada por las lágrimas no derramadas. Se levantó lentamente, sin empujarlo ni intentar razonar con él.
Simplemente caminó hacia la puerta y se sentó en el suelo, justo afuera de la puerta cerrada de su habitación, porque se negaba a dejarlo solo. Era un límite pequeño pero significativo, una línea que Emilia se negaba a cruzar. En el segundo en que se fue, en el segundo en que la puerta se cerró con un clic, el arrepentimiento golpeó a Subaru como un tren desbocado. Se le hizo un nudo en la garganta, los dedos se le apretaron contra el pecho, que se contraía con cada latido agonizante de su corazón. No debería haber dicho eso. No lo decía en serio. Emilia intentó moverse, alcanzar la puerta. Pero su cuerpo no respondía. Le dolía el corazón con un vacío profundo, y su voz estaba atrapada en algún lugar de su interior, incapaz de liberarse. Sabía que ella estaba ahí mismo. Justo detrás de esa delgada pared de madera. Y, sin embargo, no pudo obligarse a llamarla. El miedo, la culpa, la abrumadora sensación de desesperación ahogaron cualquier intento de comunicación patético. Inútil. Roto, sigo arruinando todo. Sigo lastimando a la única persona que realmente se preocupa por mí. Las lágrimas le picaban en los ojos. Quiero disculparme. La repetición de una sola frase resonaba en su cabeza, haciéndose más fuerte con cada iteración. Quiero disculparme. Quiero disculparme. Quiero disculparme. Quiero disculparme. Quiero disculparme. Quiero disculparme. Pero las palabras nunca salieron de su boca. Al otro lado de la puerta, Emilia apoyó la cabeza contra la madera a través de la delgada barrera de madera, podía oír su respiración entrecortada. Podía sentir cómo luchaba. Aunque no lo dijera, ella lo sabía. Sonrió suavemente, incluso cuando las lágrimas seguían cayendo de sus ojos. Pensamientos tranquilizadores resonaban en su mente hacia Subaru. Está bien, Subaru. No tienes que decir nada. Todavía no tienes que confiar en mí. Pero no te dejaré solo. Lo prometo. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras enterraba su rostro entre las manos, dejando escapar una ola de dolor y frustración. Subaru lo oyó todo. Los sollozos, los gemidos, el sonido desesperado de su corazón roto reflejando el suyo. Y la culpa, como una bestia monstruosa, aplastó sin piedad el corazón del chico de cabello negro azabache roto. Ninguno de los dos durmió. Subaru yacía en su cama, mirando al techo, su cuerpo congelado por el agotamiento, pero su mente ahogándose en el arrepentimiento. Emilia estaba justo afuera de la puerta. Seguí allí. Seguí esperándolo. El peso de la inquebrantable presencia de Emilia era un recordatorio constante de su transgresión. La había oído llorar. La había oído moverse a veces. La había oído suspirar suavemente. Pero nunca se fue. Ni una sola vez. Le dolía el corazón con culpa y gratitud a partes iguales. ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué no se rinde conmigo de una vez? Pero la verdad era que no quería que lo hiciera. En lo más profundo de su desesperación, frente a su confianza hecha añicos, la idea de su ausencia era insoportable. Porque en el momento en que lo hiciera, estaría completamente solo en este infierno. Lo primero que Subaru notó al abrir la puerta fue a Emilia. Estaba sentada en el suelo, desplomada contra la pared, con los ojos entrecerrados en un estado de cansancio extremo. Inclinó la cabeza hacia arriba con sorpresa, como si no esperara que él saliera. Subaru. Susurró con voz suave y aturdida, como atrapada entre el sueño y la realidad. Como si hubiera estado esperando este momento, pero no creyera que llegaría. Su corazón se hizo añicos. Ahí estaba ella, en toda su vulnerabilidad. Despeinada, privada de sueño, herida, por su culpa. Porque la había hecho esperar así, la había excluido, y sin embargo ella nunca se había separado de su lado. Ni siquiera cuando él la rechazó. ¿Qué he hecho? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Había sido tan cruel, tan injusto. Las palabras se le atragantaron antes de poder pronunciarlas por completo. Tenía que disculparse. Se disculparía, aunque fuera lo último que hiciera. Yo quería, pero la expresión de Emilia cambió bruscamente, reemplazada por un horror que le robó el aliento. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se ponía de pie de un salto, agarrando sus brazos con una fuerza sorprendente. En el momento en que su toque lo rozó, jadeó bruscamente, con la mirada fija en sus antebrazos. Sangre.
Cortes frescos, de un carmesí oscuro, se entrecruzaban en su piel, más profundos y numerosos que antes. Subaru se puso rígido, intentando instintivamente apartarse, pero su agarre solo se hizo más fuerte. Sus dedos temblaron al presionar contra las heridas, sus labios se separaron en un suspiro ahogado e incrédulo. ¿Por qué? Su voz se quebró, cruda por el dolor y la incredulidad. ¿Por qué volviste a hacer esto? Quería explicar, suplicar comprensión, pero las palabras le fallaron. Estaba perdido en el torbellino de su propia culpa, el peso de su mirada y el escozor constante de sus heridas autoinfligidas. La magia palpitaba débilmente alrededor de sus manos mientras comenzaba a curarlo. Pero su visión se nubló por las lágrimas. Cayeron, goteando sobre su piel, mezclándose con la sangre que se desvanecía. No estaba pensando en sí misma. No en su agotamiento. No en las horas sin dormir que había pasado fuera de su puerta. No en nada más. Solo estaba pensando en él. Su dolor, su confusión la consumían por completo. A Subaru le dolía el pecho. «Eres un idiota», murmuró Subaru para sí mismo, con la voz temblorosa. Se movió antes de que el pensamiento pudiera intervenir por completo, atrayéndola a sus brazos en un abrazo desesperado. Sus manos acariciaron su cabeza, sus dedos enredándose en su suave cabello plateado, acariciándolo suavemente como si intentara calmarlos a ambos. Emilia jadeó en silencio ante el contacto inesperado, luego todo su cuerpo se estremeció con sollozos reprimidos. Sus manos se aferraron con fuerza a su chaqueta, los dedos clavándose en la tela mientras finalmente soltaba su autocontrol. La represa se había roto. Subaru la abrazó, meciéndola ligeramente, murmurando disculpas una y otra vez. Se odiaba a sí mismo. Por lastimarla. Por hacerla llorar. Por dejarla quedarse afuera toda la noche, esperándolo, creyendo en él, cuando no había hecho nada para merecerlo. «Lo siento», susurró en su cabello, con la voz cargada de remordimiento. «Lo siento mucho, mucho». Puck, flotando cerca, no dijo nada. Sus ojos azules eran fríos y duros. «La estás lastimando», parecían decir, y por una vez, Subaru estuvo de acuerdo. Sabía que no tenía excusas, ni justificaciones para el dolor que le había infligido. Solo esperaba que algún día pudiera perdonarlo. La frágil paz que habían encontrado en los brazos del otro se hizo añicos con una nueva voz. «Vaya, vaya, qué espectáculo». Subaru y Emilia se quedaron paralizados. Se giraron para ver a Roswell de pie en el pasillo. Su tono juguetón y cantarino habitual seguía ahí, pero no había sonrisa. Sus ojos heterocromáticos, uno de un amarillo vibrante y el otro de un azul glacial, estaban entrecerrados, ilegibles. Emilia se enderezó de inmediato, secándose las lágrimas. «Roswell», dijo, con la voz aún quebrada por la emoción. Su mirada se movió entre ellos, deteniéndose un instante de más en Subaru antes de volver a posarse en Emilia. Luego, exhaló, casi con cansancio. «Creo que ambos deberían venir conmigo a Subaru». Se le hizo un nudo en el estómago. La sonrisa de Roswell había desaparecido. Y eso significaba que algo andaba muy, muy mal. Mientras seguían a Roswell, el pasillo se sentía demasiado largo, demasiado silencioso. Entonces, un sollozo fuerte y desgarrador rasgó el aire, rompiendo la quietud cargada de tensión. Subaru se quedó paralizado a mitad de camino, con el pecho oprimido dolorosamente. Esa voz, Ram. Se le heló la sangre. Llegaron a la puerta abierta. Dentro, Beatrice estaba de pie al otro lado de la habitación, con el rostro inexpresivo y los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Y en el centro, Ram estaba de rodillas junto a la cama, sus sollozos resonando en la habitación silenciosa. En la cama, inmóvil de forma antinatural, estaba Rem. Los sollozos de Ram sacudieron el aire, crudos y rotos. Subaru no podía oír nada más. Su mirada estaba fija en el cuerpo inmóvil de Rem. Su rostro pálido congelado en un sueño eterno, su pecho sin vida, inmóvil. Sin respiración. Sin movimiento. Sin calor. Sin vida. Sus pies se movieron solos, lentos e incrédulos, atraídos hacia la cama como una polilla a una llama parpadeante. Su mano temblorosa se extendió. Solo para asegurarse, ¡zas! El dolor le explotó en la muñeca. Su brazo fue golpeado violentamente, el impacto le dolió hasta el hueso.
No la toques. La voz de Ram era un aullido de pura furia, sus ojos inyectados en sangre eran asesinos, sus manos temblaban por la fuerza con la que apretaba las sábanas bajo el cuerpo de su hermana. Subaru retrocedió tambaleándose, con los oídos zumbando y el pulso latiéndole con fuerza en el cráneo. Nunca antes había visto a Ram así. No toques a Rem, no toques a mi hermanita. Gritó, con la voz quebrada por el dolor. Subaru retrocedió lentamente hacia la puerta donde estaban todos los demás testigos. Vaya, vaya. La voz de Roswaal rompió el silencio, desprovista de su habitual diversión. Su sonrisa había desaparecido. Esto es una tragedia, sin duda alguna, dijo. Pero la causa es clara. Rem fue maldecida. A Subaru se le hizo un nudo en el estómago. Tanto él como Emilia se pusieron rígidos, analizando los significados implícitos de la situación. ¿Una maldición? Repitió ella. Beatriz se suspiró pesadamente, frotándose las sienes. Supongo que no hay error, murmuró. Es una maldición. Una maldición cruel. De hecho, le habían drenado el maná hasta el final. Emilia se giró hacia Subaru, con los ojos violetas muy abiertos. Subaru, su mente daba vueltas, intentando desesperadamente comprender lo imposible. Murmuró, con la voz apenas audible. Entonces Ren no era la usuaria de la maldición. Emilia, al oír sus palabras, soltó un sorprendido intentando procesar la bomba que acababa de soltar. La comprensión lo golpeó violentamente como un camión. No. No, eso no era posible. Rem tenía que ser la enemiga. Tenía que serlo, porque de lo contrario me equivoqué, pensó, sumido en la confusión. Sintió un vuelco en el estómago. Roswaal. Subaru-kun, ¿tienes alguna idea de qué pudo haber ocurrido? Después de que esto le sucediera a un querido miembro de mi personal, estoy un poco enojado. Subaru no pudo decir nada, atónito por este giro inesperado de los acontecimientos. Ram. Barusu, ¿sabes qué le pasó a mi hermana? Subaru permaneció en silencio, su mente aún dando vueltas por la revelación del destino de Rem y la verdad que exponía. Si sabes algo, dímelo. La voz de Ram era un grito de dolor y furia. Antes de que Subaru pudiera siquiera procesar una respuesta, un dolor abrasador le atravesó el oído. SHNK. Un corte agudo, un torrente de sangre y fuego. Subaru retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la cabeza. Un líquido tibio, sangre carmesí, goteaba entre sus dedos. Ram le había cortado la oreja. Un disparo de advertencia. Una violenta exigencia de verdad. Las rodillas de Subaru cedieron, todo su cuerpo temblaba, pero algo encajó en su lugar. El dolor fue suficiente para despertarlo de golpe. Había pasado 3 días sin dormir, ahogándose en agotamiento, miedo y culpa. Pero esto, una llamada de atención, que lo obligaba a volver a la realidad. Se encontró con la mirada de Ram, sus ojos llorosos ardían de ira y dolor, y por primera vez en días, pensó con claridad. Voy a morir si no hago algo. Ram, para. Gritó Emilia mientras otra devastadora ola de cuchillas de viento se lanzaba contra Subaru. Pero una pequeña figura apareció frente a él, amortiguando y disipando las cuchillas de viento sin esfuerzo. Beatriz se irguió, con una expresión severa e inquebrantable. Basta, sirvienta, ordenó. Beatrice, susurró Subaru, una mezcla de alivio y gratitud lo reconfortó a pesar de la gélida situación. Emilia se apresuró hacia adelante, interponiéndose entre Subaru y Ram, con los brazos extendidos en actitud protectora. Ram, por favor, detente. El pecho de Ram se agitó, sus hombros temblando. Beatrice-sama, Emilia-sama, por favor, apártense. Pero incluso mientras hablaba, se tensó, preparándose para lanzar otro ataque. Sin embargo, Emilia no se movió. Sus ojos amatistas se encontraron con los de Ram con una mirada resuelta. Subaru no es el usuario de la maldición, dijo con firmeza, su voz temblando ligeramente pero sin delatar ninguna duda. Ram se estremeció. Beatriz se resopló, cruzándose de brazos. Eso es obvio, supongo, murmuró, con un tono cargado de aburrimiento. Esta puerta de tontos es prácticamente inútil, de hecho. La mirada de Roswaal parpadeó, con un atisbo de interés en sus ojos mientras Emilia continuaba. El verdadero usuario de la maldición aún podría estar en algún lugar de la aldea de Erlang.
exclamó. Rem fue allí, ¿verdad? Tal vez la atacaron. La mirada de Ram se endureció. Eso no significa que sea inocente, espetó. Lo es, replicó Emilia con la voz quebrada. Las fosas nasales de Ram se dilataron. Entonces, ¿por qué? Lo es. Por supuesto, gritó Emilia. Es obvio. Él no es el usuario de la maldición porque se quedó paralizada. Se le hizo un nudo en la garganta. Porque la razón, la verdadera razón, porque murió una vez por la misma maldición. Era algo que se negaba a aceptar. Si el poder de Subaru funcionaba cuando estaba en peligro, entonces eso significaba, tenía que haber estado muriendo una y otra vez para que se activara. Tuvo que morir para salvarme en la capital. Tuvo que sufrir y morir para salvarme una y otra vez. No. Ella no lo aceptaría. El pensamiento le provocó una oleada de náuseas. La falta de sueño no mejoraba las cosas. Tenía conocimiento sobre las maldiciones. Se transmiten solo por contacto. Subaru, que apenas había tocado a nadie más que a sí misma en esos 3 días, ni siquiera debería ser sospechosa. Pero Ram estaba cegada por el dolor de haber perdido a su última familia y Emilia, por su negación equivocada sobre regreso por muerte. Así que, en cambio, se quedó allí parada, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, hasta que la voz débil y temblorosa de Subaru susurró detrás de ella. Emilia se giró, sobresaltada, para encontrarse con su mirada, apagada y distante. Gracias, Emilia. Tan su silenciosa aceptación le atravesó el corazón con una nueva ola de dolor. Dime qué pasó, Barusu. La voz de Ram se quebró por la desesperación, con lágrimas corriendo por su rostro. Si eres realmente inocente, si sabes algo, dímelo. Sus súplicas resonaron en el aire tenso, un dolor crudo impregnando sus palabras. Debo vengar a Rem. Si sabes algo, dilo. Ayúdame. Ayuda a Rem. Beatrice se burló, poco impresionada. El chico no salió de su habitación durante días. ¿Qué podría saber, supongo? Roswaal, el argumento de tu criada tiene aún menos peso que... Roswaal la silenció. No hay necesidad de enfatizar más la situación actual. Orbes multicolores de magia aparecieron en las palmas de Roswaal, su brillo pulsando con un poder inmenso. Sin embargo, para protegerlo con tu vida, debes haberle tomado bastante cariño, declaró, con voz tranquila pero con una amenaza subyacente. Beatrice entrecerró los ojos, el maná acumulándose en el aire a su alrededor como una tormenta inminente. Supongo que te guardas las bromas para tu maquillaje y tus fetiches raros, replicó, preparándose para la batalla. Ram los ignoró a ambos, con la mirada fija en Subaru. Nada de eso importa. Espetó, con la voz áspera de dolor y furia. Rem sospechaba de ti. Sus palabras atravesaron el aire como una daga. Subaru se detuvo. La rabia en su voz era cruda, temblorosa, peligrosamente contenida. Me dijo que podía olerlo en ti, continuó Ram, dando un paso al frente, con sus afilados ojos rojos clavados en él. Ese hedor pútrido. El estómago de Subaru se revolvió violentamente. No, otra vez no. Se obligó a respirar, a decir algo, pero las siguientes palabras de Ram fueron aún peores. No te escuché, murmuró. Le dije que no te juzgara tan rápido. El pecho de Subaru se contrajo de dolor. Pero ahora, los dedos de Ram se cerraron en puños, las uñas clavándose en sus palmas. Rem está muerta y no cometeré el mismo error. En el silencio que los envolvía, Subaru sintió que algo dentro de él se rompía. Así que eso es todo, ¿eh? Su voz era baja, casi ininteligible. Ram entrecerró los ojos. Subaru soltó una risa hueca. Da igual lo que diga, murmuró, con la voz cada vez más fuerte a medida que la desesperación amenazaba con abrumarlo. Da igual lo que haga. No me creerás. No por algo que haya hecho, sino por un hedor que ni siquiera yo mismo puedo oler. La expresión de Ram no cambió, lo que solo aumentó la frustración de Subaru. Dio un paso adelante, con la voz cada vez más alta. Me traicionarás. Sus manos temblaban. Me torturarás. Me matarás. Y lo peor, ni siquiera intentarás entenderme. Su voz se quebró, rompiendo en un sollozo que se le ahogó en la garganta.
Tenía los ojos húmedos, pero no le cayeron lágrimas, ni siquiera sé de dónde viene la maldición, susurró. Ni siquiera sé qué es el culto de la bruja. Y sin embargo, entonces, fría y bruscamente, Ram lo interrumpió. ¿Has terminado? Subaru contuvo el aliento. Ram levantó la mano, preparando un hechizo. No quiero oír tus divagaciones, dijo. Solo estás huyendo de la pregunta. Ram. El repentino cambio en el ambiente era palpable. La temperatura bajó instantáneamente. La escarcha se formó rápidamente en los bordes de la habitación, alertando a todos los presentes. El miedo emanaba de casi todos los presentes. En cuanto a Ram, aunque era el blanco de una sed de sangre tan desenfrenada, apenas se inmutó al oír su nombre, antes de finalmente mirar a quien la llamaba. Emilia. Tú, ya veo, por eso. Su voz era mortalmente baja, tenía las manos tan apretadas a los costados que los nudillos se le habían puesto blancos. Apretaba los dientes, entrecerraba los ojos, irradiando una furia aterradora que parecía envolver toda la habitación. Su mirada se fijó en Ram, y una ola de terror helado inundó el ser de la afligida doncella. ¿Lo torturaste? Ram contuvo la respiración. ¿Qué? La rabia de Emilia solo creció, estalló como un infierno volcánico. Toda la habitación tembló, el hielo se deslizaba por las paredes y el techo. Una ventisca giraba a sus pies. No perdonaré esto, siseó, con la voz cargada de fragmentos de hielo que amenazaban con destrozar todo a su paso. El tiempo se ralentizó para Subaru. Roswaal instintivamente dio un paso adelante, invocando su magia en un intento de mediar en la situación. Beatrice fue la segunda en reaccionar, interponiéndose entre ellos, con los ojos llameando con una feroz protección. Ram preparó por reflejo su hechizo de viento, el maná crepitando alrededor de sus puños como una tormenta viviente. Pug gritó. Espera, Lia. Su voz se perdió entre la creciente tensión, el aire denso con olor a ozono y miedo. Y Subaru, sintiendo que la situación se descontrolaba rápidamente, escapó. Las paredes se agrietaron. Los muebles se hicieron añicos. El cuerpo de Subaru corrió, su instinto de supervivencia lo impulsó hacia adelante. Agachándose bajo las explosiones, se lanzó fuera de la habitación, evitando por poco las ondas de choque de la magia. Su mente estaba nublada, furiosa, exhausta, pensamientos frenéticos arremolinándose en un torbellino vertiginoso. Todo parecía demasiado fuerte. Demasiado rápido. Apenas registró a Beatrice protegiéndolo, desviando no solo los ataques de Ram y Roswaal, sino también las ráfagas perdidas de magia de hielo de Emilia. ¿Por qué? ¿Por qué Beatrice lo protegía? No había tiempo para desentrañar el misterio. No había tiempo para nada más que correr. Su cuerpo se movía en piloto automático, sus piernas bombeando como pistones mientras huía. A través de las puertas de la mansión. A través de senderos del bosque. A través de viviendas rurales. Le ardían los pulmones, le dolía la cabeza, pero no podía detenerse. No ahora. Todavía no. Cuando Subaru se detuvo por primera vez para respirar, el cansancio de 3 días lo golpeó de nuevo. Solo quería desplomarse y descansar entre la maleza del bosque, pero el miedo puro le impedía entregarse a los sueños, a las pesadillas. Estoy dormido, estoy cansado. Quiero dormir. Su cerebro clamaba por descanso, pero el sueño era un sueño lejano e inalcanzable. Sentía la mente fracturada, destrozada por interminables bucles de dolor y desesperación. El agotamiento lo carcomía, empujándolo más allá de su límite. Quiero dormir. 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 Y entonces, Baruzu. Estás aquí, ¿verdad? Bajó de un carruaje al borde del bosque, sus ojos rojos penetrando como dagas, inspeccionando los alrededores. La respiración de Subaru se entrecortaba. Su visión se nubló. Su rabia hirvió. Por favor, no me perdones. Sus últimas palabras del bucle fallido anterior resonaron en su mente. Escondido en el bosque, miró fijamente a Ram. La mujer que lo había matado, la mujer que había permitido que lo torturaran, la mujer que ni siquiera había intentado salvarlo cuando más la necesitaba.
La mujer que acababa de intentar matarlo de nuevo. Un pensamiento peligroso se coló en su mente. Mátala antes de que ella te mate a ti. Por primera vez en su vida, Subaru deseaba la muerte de alguien. En ese instante, todos los deseos, necesidades y anhelos de Subaru se fusionaron en un único objetivo absorbente: matar al ogro rojo. Y si lo lograba, tal vez, solo tal vez, podría volver a dormir sin pesadillas. De acuerdo. No te perdonaré. Notas. Incluso las grandes parejas tienen sus malos días. Pobre Emilia, deja a este hombre en paz, ve a buscar otro caballero, maldita sea. Se suponía que terminaría en un capítulo, pero me dejé llevar y escribí demasiado, así que el próximo capítulo llegará muy pronto. Con suerte supongo que ese arco realmente está creciendo en mí. Siguiente. Subaru.